Sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos y como cada semana, como cada viernes, ya tenemos aquí en el estudio la participación en vivo del doctor Gilberto Herrera. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio como cada semana. Muy bien, como siempre. Un gusto siempre estar aquí. Bueno, el domingo inmediato anterior estuvo aquí en Querétaro en la primera visita oficial como mandataria del país, la doctora Claudia Sheinbaum. Y me parece que la actividad toral que le ocupó en su visita fue el arranque, el banderazo, como se conoce en la jerga política, el banderazo de salida de los trabajos de esta obra, que fue una propuesta de campaña, que es el Tren México-Querétaro. Y pues bueno, convergen muchas reflexiones en torno a esta obra en Querétaro, doctor, y preguntarle desde su posición como legislador federal, ¿qué le toca a las autoridades estatales hacer o no hacer para que esto llegue a culminarse como una obra funcional? Pues simplemente apoyar. Se tiene casi la mayor parte resuelto, porque va a ser una obra nueva, ¿eh? No se va a montar sobre las vías de tren que ya existen, que son de carga y concesionadas a particulares de Cedillo. Se va a hacer aprovechando el derecho de vía. ¿Sí? Tú sabes que existe un derecho de vía siempre, igual que en las carreteras, que nadie puede construir X cantidad de metros, etcétera. Ahí se va a construir las vías del tren de pasajeros. ¿Pero sean paralelas entonces? Exacto, paralelas, a las ya existentes. Sí, o sea, aprovechando esos espacios, tal manera que estos permisos pues, de expropiación y demás, pues parece ser que no van a ser necesarios. Van a ser más de 200 kilómetros. Esperan una generación de empleos de más de 400,000 empleos. Y es que eso es importante. Fíjate que en nuestro país el mayor generador de empleo es la industria de la construcción, porque hubo un presidente décadas pasadas que dijo que este país tiene que construirlo los mexicanos y generó toda una industria nacional dedicada a ello. O sea, México produce sus propias varillas, su propio cemento, sus propios ladrillos, sus propios sanitarios, todo ves en la industria de la construcción. De tal manera que cada peso que se invierte ahí es casi un peso que se queda en México porque así no hay que importar nada. Cosa diferente a la industria de la computación, la industria automotriz o otro tipo de industria, que si metes un peso, pues tal vez 50 centavos se te van afuera. No hables de un celular en donde nada más se te queda el centavo del vendedor, porque todo lo demás se te fue afuera, porque todo lo importamos. Entonces construcción es muy importante. Entonces, no solo genera, o sea, eso es cuestión de empleos, pues genera toda esa cuestión de industria, toda la necesidad de acero para las vías, toda la necesidad de los durmientes, toda la necesidad de los materiales también para eso. Va a ser un detonador importante, entonces va a llegar mucho empleo. Lo va a hacer el ejército, esta obra. Ha habido muchas críticas, la presión del ejército, pero si tú te fijas, el ejército en este país cumple, el ejército se crean para defender la nación, pero no nos vamos a defender de Estados Unidos, ni vamos a invadir a Guatemala. Entonces, ese es el asunto. Creo yo, el que se usa el ejército para estos temas es vital, teniendo ingenieros y demás para la construcción. Hay una molestia de los constructores locales, pero después de verlos cómo construyen con Curi a 70,000 pesos el metro cuadrado 5 de febrero, pues es difícil. Sería una obra incosteable la del Tren México-Querétaro. Entonces, supongo que sí habrá proveeduría y que sí se apoyará. Por ejemplo, fíjate, los bancos de bienestar se construyen con 1,000,000 de pesos cada uno. ¿1 millón cada banco, como lo ves completado y demás. O sea, ve las casas y todo lo que construyen los particulares, pues no hay de esos niveles. Y ese es el asunto. Entonces, el tren México-Querétaro va a ser 1 hora 40 minutos, o sea, mucho menos de lo que es por carro. Y eso ayudará pues, a descongestionar enormemente la autopista México-Querétaro. Es una inversión importante, entonces yo creo que es un gran detonador. Y no solo eso, vamos a recuperar esta ruta con la que nació Querétaro en tiempos de la colonia.
¿sí? Que nosotros éramos el paso para todos los minerales que venían de Guanajuato, Zacatecas, etcétera. Entonces de aquí el tren continuará a Guadalajara para irse hasta Nogales y también de aquí continuará para irse a Monterrey y a Nuevo Laredo. Entonces, si te fijas, vamos a hacer un punto de concentración muy importante que va a generar un detonador económico vital. Y pues eso será, yo creo que más que bienvenido. Empiezan en abril la obra, es lo que se dice, y 3 años para finalizarla, y que yo creo que se hará en tiempo y forma. ¿Tiene el dato en ese momento, doctor? No lo he escuchado yo en algún otro medio, del monto que estará costando el tren México-Querétaro en este trayecto. Entre 70,000 y 90,000 millones de pesos es lo que están estimando, pero va a depender precisamente ahora sí de estos estudios y de este proyecto que se va a hacer. Ahí ya se encontrará la definitividad. La doctora nos citó a todos los diputados, ya ves que nosotros somos los encargados del presupuesto de egresos, Exacto, para pedirnos la reserva de recursos para proyectos. Uno es el tren, para al cual me dio a mí mucho gusto, significa que sí, vamos a empezar a hacer los trenes en este país. Otro es para la pensión de las mujeres de 64 y 63 años. Otro es para las becas de todos los jóvenes que estudian secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, el estimado que ahorita está, y esperemos antes de finales de agosto y demás, es ver cuánto se va a destinar por lo menos el próximo año. ¿Sí? Pero eso es lo que recibimos de estimación, 70, 95 mil millones de pesos, lo que están valorando que costará esta inversión. Lo escuchaba y pensaba, doctor, ¿no empezamos tarde para reactivar el tren de pasajeros en nuestro país? Hay países de otros continentes donde el tren de pasajeros es toral para la vida diaria. No se diga Europa, Asia, mismo China. Sí, en estos pocos años ha generado una gran cantidad de kilómetros. Sí, empezamos tarde, hubo un olvido total. A partir de la concesión que se le da a pues los la privatización que sucedió y el olvido por lo menos de lo mismo. ¿Sí? Entonces está reactivando la industria petrolera y petroquímica, se está reactivando la industria ferroviaria. Es más, olvidamos hacer trenes. El Instituto Mexicano del Transporte, que lo tenemos aquí, ya no teníamos expertos en trenes. O sea, cuando se empezó el Tren Maya no había conocimiento en ese sentido. En las mismas universidades y escuelas se había dejado de enseñar, ¿sí? La cuestión de los trenes de pasajeros. Pues, la construcción civil de todo lo que tiene que ver trenes, sea cargo, pasajeros, se había olvidado totalmente. Entonces sí, llegamos tarde, pero bueno, este sexenio se va a construir el doble de kilómetros de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, significa 3,000 kilómetros, y esperemos que eso continúe, ¿no? Tendremos que conectar la Ciudad de México después con el Tren Maya y con el sur para que tengamos una conexión desde Mérida, pues, hasta Nogales, en ese sentido. En la parte norte del país. Sí. Pues, doctor, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí mismo en este espacio de Presencia Universitaria con el doctor Gilberto Herrera. Voy a una pausa y vuelvo con más.